Hola, bienvenido a nuestra tercera sesión dentro de este segundo módulo. Recordemos que estamos profundizando en el diseño de nuestras experiencias de aprendizaje, cómo se va a dar nuestra sesión de clase. Y en esta sesión quisiera hablar sobre algunos principios del aprendizaje activo. ¿Cuál es la idea de esta sesión? La idea es que puedas identificar aquellos elementos necesarios y cuáles son las características del aprendizaje activo, de manera tal que puedas enriquecer esa sesión de clase que ya has venido planificando, esa sesión de clase que ya estás preparando, en la cual hemos estado pensando, en la cual te hemos propuesto una estrategia, que era las 5E, y de acá saldrán algunas ideas de metodologías activas. En general, sin embargo, nos vamos a centrar sobre todo en cuál es el corazón de una experiencia educativa que se centra en un aprendizaje activo. Para ello, es importante arrancar un poco con un marco general. Las estrategias activas y la didáctica activa está centrada en el aprendizaje del alumno. Está centrado en el alumno. Y eso no quiere decir que el maestro sea relegado. No, en lo absoluto. El maestro juega también un rol fundamental. Su papel es fundamental. Tu papel en esta metodología es fundamental. Lo importante es que dejemos también al alumno participar, que de manera activa y consciente él pueda ser parte del proceso de aprendizaje. Que cuando recorramos el aula o cuando caminemos otras aulas o cuando visitemos un aula virtual, nosotros podamos preguntarle a los alumnos, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces esto? ¿Qué buscas con ello? ¿Cuál es el objetivo? Y en la medida que el alumno va siendo más consciente y partícipe de ese aprendizaje, la respuesta va a ser cada vez más clara. Entonces, el alumno es un protagonista, es el protagonista de este proceso. Segundo punto muy importante también, que debe procurarse construir y crear un espacio de colaboración, un espacio donde se pueda hablar, pero también escuchar, donde se pueda complementar entre los participantes, que puedan ir llegando a distintas ideas. Si volvemos a una de las 5E, esa exploración y esa elaboración, también esa evaluación, pueden darse de manera activa y también de forma colaborativa. Es decir, teniendo como eje articulador, como esa forma de aproximarse, como esa estrategia, con distintos medios, con distintas tácticas, pero con una estrategia y es que exista el aprendizaje activo, que se dé realmente el aprendizaje activo. Y de ahí el alumno poco a poco va a poder ir aprendiendo porque él va a estar poniendo las manos en obra. Y no solo las manos, sino todo su ser se va a estar comprometiendo con el aprendizaje. Entonces la idea fundamental es que en esa estrategia didáctica, en este aprendizaje activo, el alumno se enamore de aprender. Y al enamorarse de aprender va haciendo y se va comprometiendo. Vamos a ir profundizando en estos aspectos. Sin embargo, quisiera arrancar por algunos saberes previos o qué ideas tienes tú acerca de esto. Y quisiera pedirte que, para que puedas darte el tiempo, pauses por un momento el video, después de que yo haya hecho las preguntas, para que puedas tomar nota. Y después lo compares, y podrías regresar acá y ver estas preguntas y decir, ok, ¿qué he aprendido en esta sesión? ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué? Porque la primera pregunta es, ¿qué conoces de estas metodologías de aprendizaje activo? ¿Cuáles conoces? ¿De cuáles has escuchado? ¿Cuáles has practicado también? A la vez, una segunda pregunta, ¿y cuáles son mis estrategias didácticas en el aula? ¿Cómo me estoy aproximando yo al aprendizaje? ¿Cómo se da mi estrategia de enseñanza y aprendizaje con mis alumnos?
Otra pregunta importante: ¿cuál es el rol del alumno y el tuyo como maestro en la sesión de clase? ¿Cuál es ese rol? Pero no lo pregunto concretamente sobre estas metodologías de aprendizaje activo, sino en tu caso. Si te pregunto a ti, como maestro, ¿cuál es el rol que tú juegas y cuál es el rol de tus alumnos? ¿Hasta dónde están ellos involucrados en el aprendizaje? Y por último, ¿has intentado alguna nueva estrategia últimamente? Y estoy seguro que la respuesta va a ser sí, porque el año pasado, con las vicisitudes y dificultades que tuvo, ha sido un año que nos planteó muchísimos retos y donde nuevas estrategias, nuevas metodologías y nuevas formas de aproximarnos a nuestras distintas asignaturas tuvieron que germinar. Germinar, y algunas florecieron y dieron buen fruto. Algunas tal vez florecieron y no dieron tan buen fruto. Por supuesto, porque eso también nos sucedió. Sin embargo, ¿cómo puedo intentar nuevas estrategias? ¿Cómo puedo poner en práctica nuevas ideas? Les dejo estas preguntas, pon pausa al video un momento y trata de responderlas para ti. Muy bien. Algunas ideas clave que es importante que las tengamos a la hora de ver este aprendizaje activo. Número uno, la idea es que promovamos el trabajo del alumno, que confiadamente lo dejemos a él avanzar. Y para esto se necesita, de manera muy importante, que el alumno tenga un ambiente seguro a la hora de aprender conmigo. Y un ambiente seguro significa la posibilidad de equivocarse. No hay que tenerle miedo al error. Del error se puede aprender muchísimo. Es una posibilidad de aprendizaje. Sin embargo, depende de qué hacemos con el error, cómo respondemos al error. Y en el caso del alumno, cómo le ayudamos a responder al error. Y si lo vemos nosotros, podremos también con ese testimonio ayudar a que el alumno vea en el error esa oportunidad. Lo siguiente es que cada alumno tiene que involucrarse personalmente, y yo también. Nuevamente, en estas estrategias de aprendizaje activo, el maestro es quien mueve esos corazones de los alumnos, es quien los invita. Recordemos nuevamente de las 5E, ese enganchar, enamorar, cautivar con los temas, cautivar en cada sesión de clase. ¿Para qué? Para poder despertar un interés auténtico. Recordemos también algo que mencionábamos: en la medida que el aprendizaje sea significativo, que esté aterrizado en la realidad, que responda a las necesidades de los alumnos, que verdaderamente genere en ellos un eco interior de querer saber un poco más. Asimismo, dentro de los parámetros fundamentales de estas estrategias de aprendizaje activo está el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Y qué importante, porque se convierte en un medio propicio para generar también y desarrollar nuestra inteligencia emocional. Otras habilidades que nos sirven a nosotros para ejercer nuestra ciudadanía. Porque ahí tengo que aprender también a debatir, a argumentar, respetar, escuchar, dialogar, ser empático y tantas otras habilidades y competencias que podemos trabajar a partir del trabajo colaborativo. Asimismo, el aprendizaje activo nos invita a tener metodología de enseñanza y aprendizaje variado, ofrecer varias opciones, ofrecer distintas opciones y sobre todo entendiendo que si el alumno es el sistema, porque cada persona es única, porque cada alumno es único con sus necesidades particulares, en la medida que vayamos interiorizando eso y mezclándolo con las distintas tácticas, con esos distintos medios que tenemos, con las herramientas que vamos desarrollando, esa estrategia de volver mi aula, mi salón de clase, mi metodología, un espacio donde se usen estrategias de enseñanza activa,
va a ir dando muchísimos frutos. Por eso es tan importante también escuchar al alumno, entender sus necesidades, ver en qué está, cómo va y cómo podemos ir acompañándolo. Recordemos, siempre es importante medir, tener data real para con ello saber si lo que estoy haciendo me está llevando al objetivo que tengo o tal vez me está desviando. Algunas estrategias o aproximaciones didácticas de la metodología activa está el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de aula invertida y el aprendizaje basado en competencias, entre otros. Estamos viendo la posibilidad también de generar otra sesión para uno de estos aprendizajes. Sin embargo, los invito, y parte de este contenido lo he podido preparar a partir de información de la Universidad Tecnológica de Monterrey, y van a encontrar el link al final de esta presentación. Los invito a que puedan investigar un poco más al respecto, que puedan profundizar en estas distintas estrategias y metodologías, de manera tal que puedan enriquecerlas. ¿Por qué? Porque cada una de sus asignaturas podrá encontrar en una o más de una de estas aproximaciones una respuesta apropiada para el área del saber que ustedes tienen encargado. Mi idea es motivarlos a que busquen un poco más acerca de esto. Y yo también pondré alguna literatura para que ustedes puedan profundizar un poco. Pero es importante, así como hemos venido hablando de el aprendizaje activo, que yo pueda ser capaz de invitarlos a ustedes a buscar esa información, a que ustedes se cautiven con estas ideas y digan, por ahí puede ser, por ahí puedo sacar algunas ideas. ¿Qué necesito yo para que esto se lleve a cabo, para que esto suceda? Asumir principios como una nueva perspectiva del rol del alumno, del rol del profesor y de los espacios para aprender. Entonces, esto significa un cambio de la forma mentis, de la forma de la mente, de la forma como me aproximo. Tiene que darse un cambio, una transformación, que yo me haga una idea distinta. Y la meta, al final, es poder diseñar un ambiente de aprendizaje como un espacio seguro y de interés para los alumnos. Seguro porque puedo compartir, porque es de mi confianza, porque yo puedo participar activamente, porque mi voz se escucha. Entonces, el hacer reglas del salón de clase, el poner unos parámetros, permite que esto se despliegue. Ojo, porque la libertad no quiere decir dejar hacer lo que ellos quieran, no, en lo absoluto. Esa libertad de cada uno de los alumnos va a verse floreciendo, va a verse activa, va a verse real y auténtica en la medida que se tengan parámetros. Si alguien va a hablar, lo escucho, porque si todos hablan al mismo tiempo, sabemos que es imposible la comunicación, por poner un ejemplo. Entonces eso va a dar además un ambiente seguro, porque el alumno sabe qué esperar. El alumno es consciente de cómo es esa sesión de clase. El alumno ya sabe qué va a tener. Por supuesto, la sorpresa viene de los temas, de ese enganche, de esa motivación. Pero ya el alumno sabe cómo es el recorrido, cómo se dan los pasos, cuáles son las metodologías de esa enseñanza para que se pueda dar el aprendizaje. Entonces, es muy importante generar ese ambiente de aprendizaje como un espacio seguro. ¿Qué debe hacer el alumno? ¿Qué es aquello que debe hacer el alumno? El alumno tiene que dejar de ser un espectador. Él tiene que dejar de estar mirando desde un costado para involucrarse activamente, para realmente tener un aprendizaje colaborativo, porque así el alumno, al sentirse seguro, va a poder colaborar. Muy bien. Entonces, hemos visto algunas ideas sobre cómo es ese aprendizaje colaborativo. Y lo más importante se da justamente en cómo generamos ese ambiente, en cómo, si desde la planificación de la experiencia de aprendizaje y de la sesión de clase, yo tengo ya la idea de hacia dónde voy, de cómo quiero aproximarme, entonces voy a poder generar ese ambiente para que se dé un verdadero trabajo colaborativo,
donde los alumnos juntos estén buscando ¿qué? El aprendizaje. El aprendizaje. Y que la meta es que todos aprendan. Recordemos algunas ideas que hemos mencionado en los módulos anteriores. Todo alumno puede y debe aprender. Y yo, como maestro, debo tener altas expectativas en mis alumnos. En todos y cada uno de mis alumnos, yo debo tener altas expectativas. ¿Cuál es entonces el alumno del aula que está colaborando? ¿Cuál es ese alumno que participa activamente? Bueno, es necesario que para que puedan aportar y tomar decisiones en conjunto con el profesor y sus compañeros, estas experiencias de aprendizaje deben tener un mayor compromiso. Es decir, el alumno tiene que comprometerse, responsabilidad, dar cuenta. No es solamente delegar y dejar que algunos lo hagan. Y por eso veíamos hace un momento cómo se hace el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo, que tenemos que poder asignar equipos al inicio que estén variados y dependiendo de cada actividad, poder ver cuáles son los alumnos más avanzados, punto medio, y aquellos que están un poco más rezagados, para que entre ellos se ayuden. Pero también viene la pregunta, ¿cómo hacer para que todos participen? Pues es muy importante seguir el trabajo de cada uno de ellos, caminar por el aula o caminar por los grupos que se abran en las sesiones virtuales, poder estar al tanto de cómo van avanzando y observando cómo cada uno lo está haciendo de manera distinta, de manera tal que se pueda dar efectivamente el aprendizaje y colaboración de todos. El alumno entonces debe asumir un compromiso mayor en la realización de las actividades de aprendizaje. El alumno tiene que estar comprometido. Asimismo, el alumno aprende a autorregular su proceso de aprendizaje, favoreciendo el aprendizaje autónomo. ¿Qué significa ese autorregular? Que él poco a poco va midiendo cómo va aprendiendo. Y en la medida que se convierte en un lenguaje común de la clase, y hablamos hace un momento de la coevaluación, sus compañeros también pueden ayudarlo a esa regulación. Pero al inicio nosotros, como maestros, le vamos dando las pautas, le ayudamos a él a conocerse en ese aprendizaje. Y cuando va bien o cuando tal vez ha bajado un poco y tiene que mejorar, tiene aspectos por mejorar. Entonces le ayudamos a medir la amplitud y la frecuencia, cómo está avanzando, cómo se está dando ese paso a paso del aprendizaje. Asimismo, lo ayudamos a ser consciente de sus logros y de su progreso, porque entonces él va viendo hacia dónde va, qué puede alcanzar, hasta dónde puede llegar y dónde está la dificultad. Perdón. Entonces el alumno se va comprometiendo cada vez más con su aprendizaje, porque ya es más consciente de hacia dónde va, por dónde va y qué es necesario para llegar a la meta. Si no se hace ese paulatino, si no se da ese poco a poco, es un desafío que el alumno pueda realmente comprometerse. Este proceso, además, en la medida que estamos involucrando más a los alumnos, es un proceso que va a desarrollar una motivación intrínseca. ¿Eso qué quiere decir? Una motivación por dentro del estudiante. El alumno va a ir encontrando el combustible para avanzar desde adentro, desde esa fuerza, ese poder que él tiene para seguir aprendiendo. Porque además va a ir viendo hacia atrás y va a decir, mira dónde estaba y mira hacia dónde voy, mira lo que he avanzado. Y va a ver también a sus compañeros y se va a ir generando un ambiente de aprendizaje. Entonces, en la medida que se va invitando a seguir trabajando y aprendiendo, el alumno va diciendo, sí, quiero avanzar. Y como ha puesto sus manos, esos son sus proyectos, esos son los problemas que él ha resuelto, eso fue lo que él leyó en una aula invertida, eso es lo que él ya más o menos intuye. Entonces él va viendo su progreso en los productos que hemos preparado, en aquellos productos que les estamos pidiendo, de manera tal que el alumno nuevamente se vea cada día más motivado y quiera seguir aprendiendo y el proceso de aprendizaje sea motivador. Y ahora sí pasamos
a otro protagonista, el profesor. Porque el profesor debe tener una nueva postura sobre el rol. Tenemos que tener una nueva postura. En el aprendizaje activo es importantísimo que el profesor motive la participación de los distintos alumnos. Y entonces el profesor tiene que ir encendiendo esa llama en cada uno de ellos. Y tiene que conocer muy bien al alumno para poder invitarlo y decirle, tú puedes ir por acá, tú tienes facilidad por este lado, puedes tener una dificultad acá, pero puedes trabajar por este lado. Entonces, el profesor es un guía que va caminando con los alumnos, que les va mostrando opciones de ruta. A veces él está al frente para marcar la pauta, para decir los objetivos, para explicar las experiencias. A veces va en el medio también, escuchando, caminando, acompañando. Y a veces también está detrás del equipo, dejando, viendo desde afuera, mirando a todo el grupo y ver cómo cada grupo en particular o el grupo en general está aprendiendo. Entonces, el profesor está siempre recibiendo información y retroalimentando, tal vez no verbalmente, tal vez no en una evaluación concreta para un alumno, pero sí interiormente. El maestro está recibiendo esa información y va diciendo qué puedo hacer con esto o con aquello. Entonces, ese papel de guía no es en lo absoluto quedarse a un costado, sino poder avanzar de manera activa. El profesor entonces tiene que diseñar experiencias de aprendizaje activo. Es fundamental la planificación y poder pensar esas distintas metodologías que respondan a las necesidades de cada una de las aulas. De esta manera se puede guiar y facilitar las actividades de aprendizaje, porque es el profesor quien guía y facilita esas actividades. Es quien dispone los materiales necesarios y es un motivador permanente. El profesor es aquel que está continuamente apostando por sus alumnos. Nuevamente, todo alumno puede y debe aprender y yo como maestro debo tener altas expectativas puestas en mis alumnos. Yo debo pensar que ellos son capaces de lograr y alcanzar metas muy altas, conforme a sus capacidades, por supuesto. Cada alumno es el sistema, pero no por eso debo pensar que entonces la varita debe quedar abajo. Yo debo pensar siempre en metas altas, que tengan metas altas los alumnos y yo tener expectativa de que ellos pueden alcanzarlas. Orientar en el logro de los objetivos y las competencias, porque yo sé la planificación, yo conozco el plan curricular, yo conozco la unidad de aprendizaje, yo soy el que he diseñado y pensado esas sesiones de aprendizaje. Entonces yo soy el dueño de esa propuesta, de esa experiencia. Y así, en la medida que yo quiero mucho esta clase que he creado, en la medida que quiero mucho esta unidad, que mi planificación anual la atesoro, yo quiero que los otros valoren también el tesoro. Yo quiero que también los otros puedan entender qué tan importante es esto. Y en esto me encontré con uno de los candidatos para el Premio de Maestro Excelencia. Un ejemplo acá en el Perú que creo que es digno de compartirse y que veamos cómo, con escasos recursos, hay profesores que están efectivamente marcando la diferencia y que es posible en la medida que yo sea un apasionado de lo que hago y tenga muy clara esa mi vocación de maestro. Muy bien, ahí vimos el ejemplo de Guillermo y efectivamente es un testimonio no solamente conmovedor, sino a la vez que nos motiva. Él se hizo maestro porque sabía que por medio de la educación podía generar un cambio. Y es posible. Entonces, no es la falta de recursos. Los recursos los hay, porque tenemos a la persona con nosotros. La persona está llena de tesoros, de ideas. Miren que incluso Guillermo menciona los padres de familia, al ver cómo aprenden sus hijos, se motivan por aprender, porque el aprendizaje cautiva. Porque además me voy dando cuenta que soy capaz de aprender, que puedo aprender. De ahí el porqué, que todo alumno puede y debe aprender y tener altas expectativas en los alumnos. Es posible. Y por eso quería mostrarles este ejemplo, porque nos muestra hacia dónde podemos ir. ¿Y cómo debe ser el ambiente de aprendizaje? Y acá la foto, digamos, que se ven adultos trabajando, pero veamos el inmobiliario un momento. Es un inmobiliario que permite moverse, es un inmobiliario que permite ir de un lado a otro,
Son mesas que están creadas además para poder separarse y volverse tanto una mesa individual como una mesa de trabajo colaborativo. Entonces, y pensando en la presencialidad o en la virtualidad, debemos pensar cuál es el ambiente que se está generando, cuál es ese ámbito como posibilidad de creación, de desarrollo en el cual se va a dar el aprendizaje. Entonces, nosotros podemos darle a los estudiantes un espacio para trabajar que sea creativo, para que puedan desarrollar un buen proceso de aprendizaje activo. Por ejemplo, tener una zona de ejercicio libre, donde el alumno pueda moverse tranquilamente y tener los contenidos y materiales que utilizará. Entonces, yo debo pensar, y a la hora de pensar y diseñar mi sesión de clase, sea virtual o sea presencial, es conociendo cuál es el ambiente con el que cuento, cuáles son los recursos, por ejemplo, el inmobiliario. Entonces, algo importante es tener espacios dinámicos que permitan adaptabilidad, y la distancia también lo permite. O ser conscientes que si están en sus casas los alumnos, ver hasta dónde pueden ir, qué pueden obtener de eso. Por ejemplo, hacer laboratorios de experimentación con artículos del hogar. Con artículos, por supuesto, guardando la seguridad del caso, pero poder ver algunas cosas que les permitan hacer experimentos también en casa, por poner un ejemplo. Debemos procurar espacios que inviten al diálogo, a la participación, a nuevamente hablar y escuchar. Toda voz vale y cuenta. También procurar que sea un lugar propicio para acceder a información, que se pueda buscar información, que se pueda explorar y conocer. Es importante también contar y tener los materiales a disposición de los alumnos. Y a la hora de pensar mi sesión de clase, poner y especificar, explicitar qué materiales necesito, qué necesita tener el alumno para que pueda desarrollarse esta sesión de clase. Tener claridad y un ambiente seguro. Repito, el ambiente seguro, nuevamente un espacio seguro para aprender, para hablar, para conversar, para dialogar, para aprender, para preguntar, para equivocarse. Y mucha claridad, saber para dónde vamos, qué se espera de nosotros, las rúbricas de evaluación, los objetivos de la clase, los objetivos generales y específicos, qué es lo que se espera. Y por último, pensar que en cualquier lugar se puede dar el aprendizaje, en cualquier lugar. El aprendizaje no tiene que darse solamente dentro del aula en la sesión de clase. Yo puedo aprovechar muchísimas oportunidades, pero yo como maestro tengo que ser aquel que lo propicie, aquel que piense cómo llegar a ello, aquel que vaya poniendo los medios para que pueda alcanzarse. Para finalizar, te quiero dejar una pregunta reto, una pregunta que es importante que nos respondamos. ¿Cómo podré poner en práctica el aprendizaje activo en mi asignatura? ¿Cómo puedo poner en práctica ese aprendizaje activo? Porque la idea de esta sesión era invitarte a ti a poner en práctica el aprendizaje activo en tus clases, invitarte a que tu clase, ya sea presencial o virtual, puedas poner en práctica estos conceptos, estrategias y técnicas didácticas. Te invito entonces a hacerte esta pregunta. ¿Cómo podré poner en práctica el aprendizaje activo en mi asignatura? ¿Cómo podré ponerlo en práctica con las sesiones de clase que hemos venido pensando, con lo que conozco, con lo que sé y con lo que está por conocerse? Como les decía, mucho de este contenido podrán encontrar y además más ideas, estrategias en la página del Tecnológico de Monterrey, y les dejo el link en la presentación. Muchas gracias y los invito, profes, a dar ese paso, a preguntarse cómo poner en práctica el aprendizaje activo en mi asignatura y de ahí ponerlo en práctica. Porque también para ustedes es un aprender y es un ambiente seguro su asignatura, que ustedes conocen y de la cuales ustedes son maestros. Muchas gracias.